Muy buenos días. Vamos a repasar los mercados como cada día en una semana, en el inicio de una semana en la que podemos ver nuevos ATHs, no solo en las criptomonedas, sino también en los índices americanos. Vamos a analizarlo. Esta semana lo primero tenemos que estar muy pendientes de todo lo que viene sucediendo entre Irán e Israel. Ya sabéis que el jueves pasado se desató esa guerra con el inicio de las hostilidades por parte de Israel, que bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, y desde entonces pues hemos visto cómo noche tras noche ambos países se vienen lanzando oleadas de bombardeos. Irán lanzando misiles balísticos, supersónicos y convencionales, que es básicamente el único arma de Irán. Israel pues que continúa con esos bombardeos constantes vía misiles, vía cazas sobre las instalaciones, sobre casas directamente de altos cargos del ejército iraní, incluso contra científicos nucleares, para desmantelar todo el sistema nuclear de Irán. Y en mi opinión, yo creo que también van a buscar debilitar al régimen iraní al máximo posible, para incluso buscar una caída del régimen ayatolá, que es quien gobierna ahora mismo Irán, y provocar de alguna manera o de forma indirecta un cambio de régimen en Irán. De momento los mercados lo vamos a analizar, no se lo están tomando mal, y eso creo que va a ser o puede ser incluso alcista en el corto plazo para los mercados, la respuesta que estamos viendo por parte de los mismos. Y otro tema súper importante esta semana es que el miércoles tenemos reunión de la Reserva Federal. No nos olvidemos, porque con todo este tema de la guerra en Medio Oriente entre Irán e Israel nos estamos olvidando, o el mercado se ha olvidado un poco, y el miércoles hay decisión de tipos de la Fed. Se espera que se mantenga sin cambios, pero el análisis que haga Powell, esa rueda de prensa de Powell, como siempre, va a ser importantísima y va a marcar el rumbo del mercado y va a provocar volatilidad. Por lo tanto, muy atentos de cara al miércoles a lo que pueda suceder, ¿vale? Así que vamos a repasar, como digo, los mercados que están mostrando una fortaleza brutal, brutal. Mirad el S&P cómo está a nada de máximos históricos, el Nasdaq también, y como digo, fortaleza brutal a pesar de toda esa tensión geopolítica que se está produciendo en Medio Oriente. Antes de comenzar, esta semana, la semana pasada, el viernes, no pudimos hacer ese otro vídeo explicativo, o bien de la plataforma que utilizo para operar, que es BinX, o bien de los indicadores que uso, que me habíais también pedido, sobre todo el FRVP, este indicador de volumen. Así que lo vamos a hacer esta semana el viernes, si todo va bien, si no vuelve a suceder nada extraordinario, este viernes lo haremos, y a mitad de la semana os preguntaré por el canal de Telegram qué queréis, si el vídeo de BinX o el del FRVP, ¿vale? Por lo tanto, entrad, tenéis el enlace en la descripción, entrad en el canal si no estáis ahí para que podáis votar por lo que preferís, ¿vale? Y súper importante, entrad también en la descripción, registraros en BinX, id probando la plataforma, podéis operar, ya sabéis, cripto, oro, forex, ¿vale? Sin ningún tipo de problema con USDT, y mandadme el UID para que os aplique el 20% de descuento en las comisiones de futuros perpetuos, ¿vale? Y así ya todas las dudas que os vayan surgiendo las vais apuntando, me las vais diciendo y yo las voy anotando de cara al vídeo, porque necesito saber sobre todo qué es lo que tengo exactamente que explicar, para que luego, pues bueno, no me preguntéis, como suele suceder, no haga el vídeo y después me preguntéis dudas pues que no haya resuelto. Así que echadle un vistazo y así me anticipáis esas preguntas que os puedan surgir, ¿vale? Así que, como comentaba, mirad cómo el Nasdaq lo tenemos a menos de, bueno, más, perdón, todavía, pero 2, poco por ciento de esos máximos históricos, 2,2% del ATH que nos dejaba precisamente en diciembre del 24, y por lo que estaba, ya os digo, por cómo está performando tanto el Nasdaq como el SP esta semana, nos podemos ir a máximos sin demasiado problema. El Nasdaq lo que ha venido es hacer un apoyo a la zona del POC, la zona de los 21.440 más o menos, desde ahí está rebotando, y si, como os digo, esta guerra de Irán e Israel no ha conseguido tumbar ese POC y corregir, pues al final poquita calma que haya, poquita buena noticia que llegue, el mercado se va a ir a máximos históricos, en el caso del Nasdaq, y en el caso del SP más de lo mismo. De hecho, el SP sí que es verdad que está un poquito más lejos todavía, pero en el caso del Nasdaq, espérate, no veamos máximos históricos antes, ¿vale? Bueno, está un poco más lejos, no, le miento, está más lejos realmente el Nasdaq, lo que pasa es que claro, el Nasdaq lleva también algo más de volatilidad que el SP, por lo tanto igual
en lejanía relativa sí que está más lejos el SP, pero vamos, por la mínima, 1,85 el SP de máximos históricos. Entonces, como digo, no me extrañaría que incluso en los 2 días que quedan hasta el miércoles o el mismo miércoles, cuando la Fed, pues sea cuando veamos, como digo, esos nuevos máximos históricos, tanto en el SP como en el Nasdaq. Al final es que ayer domingo se hablaba incluso de una posible prueba porque hubo un sismo en el sur de Irán y se hablaba de incluso una posible prueba nuclear de Irán y los mercados es que no se inmutan ni se mueven. Lo que sí que vamos a echar hoy un vistazo, ¿vale? Es al petróleo, que aunque ya sabéis que lo estoy operando bastante poco, por no decir nada últimamente, pues bueno, hay que echarle un ojo y mirad cómo sí que viene con un avance fuerte, pero estamos hablando de que tampoco es un avance, o sea, el viernes el petróleo subía un 6%, ¿vale? Que sí que es un avance importante, el jueves cerraba subiendo un 0, bueno, corrigiendo, perdón, finalmente un 0,55, el miércoles cerraba un 5% arriba, pero es que hoy lunes viene corrigiendo un 0,40% ahora mismo el petróleo, casi un 0,50. Por lo tanto, al final, esa tensión, mirad, abierto con un gap al alza y ahora mismo por eso se ve la vela roja, ¿vale? A pesar de estar por arriba, abierto con un gap al alza y está corrigiendo, ¿vale? Este es el Brent. Entonces, al final, a pesar de toda esa tensión, no vemos a un petróleo que esté o que haya cambiado o se haya puesto alcista. O sea, es que de hecho, mirad cómo ese patrón, esa consecución de máximos bajistas continúa en el petróleo, ¿vale? Por eso que a pesar de este rebote, a pesar de que haya subido, como digo, mucho, no hay una tensión excesivamente grande en el mercado, ¿vale? Y vigilo el petróleo porque al final ya sabéis que si hay un problema gordo en Oriente Medio, siempre es el petróleo el que mejor refleja esa tensión, porque al final el suministro de petróleo, lógicamente, imaginaros que se corta el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa, creo que es un 30% de todo el petróleo mundial, de todos los barriles de petróleo mundial que van por mar, y si se corta, lógicamente, el problema que habría de suministro de petróleo pues por ejemplo, a Europa y a China y a muchas otras partes del mundo importantes, pues evidentemente sería muy grave, ¿vale? Y no estamos viendo esa tensión. Donde podemos ver un poquito más esa tensión o esa protección que busca el inversor al riesgo, pues es en el oro. Un oro que al final, desde un punto de vista técnico, esto era muy obvio, ¿no? Lo habíamos dicho, una vez rompiera este nivel iba a subir con fuerza. El viernes, precisamente, a raíz de ese ataque, pues fijaros cómo subía un 1,20% y ya se nos metía en los máximos. Y mirad qué bien está performando de momento el oro, que ha atacado ese nodo que teníamos marcado arriba, le ha rechazado, se está apoyando sobre el nodo inferior y ahora mismo lo ideal, si queremos seguir subiendo, es que tras una acumulación que podemos ver en estos niveles, pues el oro acabe rompiendo al alza y ahí sí se puede ir a por el máximo histórico que está en los $3.500, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el oro está alcista, ¿vale? Y esto tiene toda la pinta de continuación alcista, pero al final, también desde un punto de vista fundamental, si esas tensiones hemos llegado al punto máximo de tensión entre Irán e Israel, pues bueno, se pueden ir relajando, pues al final el oro también podría tener algún motivo para relajar un poquito esa subida, ¿vale? Pero desde un punto de vista puramente técnico, la tendencia es brutalmente alcista, es clarísimamente alcista y ya os digo que le queda terminar de romper ese pequeñito nodo que tiene ahí en esos 3.450 para poder atacar nuevamente máximos históricos. Esto es realmente donde se está refugiando el inversor, ¿eh? Los poquitos que han vendido del Nasdaq, del SP, de renta variable, de criptos que vimos que también corregían a finales de la semana pasada, se están refugiando en el oro, ¿vale? No en ningún otro activo que no sea el oro. Tenemos a un eurodólar presionando de nuevo la zona del 1,16, lo habíamos analizado también la semana pasada, una vez roto ese nivel de 1,14 se nos iba a ir aquí, ahí lo tenemos, ahora desde aquí podríamos ver también algún tipo de corrección hacia la zona de 1,13, al final el dólar si consigue ganar a raíz también de este conflicto algo de fortaleza, que de momento no parece, pues podría también empujar al euro a la baja, pero mirad cómo de momento en gráfico horario y en gráfico diario el dólar continúa con esa tendencia bajista y alejándose ya de la zona de control, de ese punto importante, esa zona de resistencia de los 100 puntos, ¿no? Y esto pues al final también podría, como digo, si finalmente el dólar, si da algún rebote, el rebote a la baja del euro pues le llevaría al 1,13, pero si el dólar continúa cayendo, pues el euro simplemente va a continuar con ese ascenso. Si consigue romper 1,16, zona de 1,17, 1,18, 14, pues sería el siguiente nivel ahora mismo de resistencia para el
euro dólar. Y echando un vistazo al mercado cripto, ahora sí, ¿vale? Fijaros cómo a pesar del FUD, de ese miedo que había el viernes, ¿vale? Lo primero vimos como el viernes cerraba Bitcoin, vamos a empezar echando un ojo a Bitcoin y ahora nos metemos con Ethereum y la altcoin que nos toca hoy. Bitcoin, fijaros cómo acababa cerrando el viernes con una vela alcista, un 0,37% al alza cerraba el viernes, ¿vale? Que es una de las cosas que comentábamos, oye, cuidado porque sí, efectivamente el viernes ha caído el precio de Bitcoin con bastante fortaleza, ¿vale? Está sobre todo por la madrugada del viernes, que fue cuando se produjo ese ataque, pero oye, que Bitcoin ha aguantado, chicos, ese POC, esa zona de los 104.000 dólares, y de hecho aguantó, el viernes ya recuperaba y durante el sábado se ha venido manteniendo y el domingo por arriba. ¿Qué ha pasado en cuanto ha abierto el lunes el mercado? Como lo mismo que comentaba de los índices americanos. Se quita o se disipa un poquito ese miedo entre Irán e Israel y el mercado lo que hace es tirar, es subir, ¿vale? Y esto tiene toda la pinta ahora mismo de continuación alcista. La siguiente zona por arriba para Bitcoin van a ser los 107.800, este nodo de aquí. Y ya os digo que para mí el performance que está dejando es una acumulación muy buena, muy positiva, cerca de máximos históricos. Bueno, de hecho ya marcó máximos históricos, es precisamente en máximos históricos y esto tiene toda la pinta de que una vez rompa, ¿vale? Una vez se produzca la ruptura al alza de toda esta acumulación, pues el precio se nos va a ir a marcar nuevos máximos históricos. Ya veremos si nos lleva a los 115, 120, 130, no tengo ni idea. Eso ya es jugar a las adivinanzas y a mí ya sabéis que eso ahí no me vais a encontrar. Pero que desde luego el precio, una vez rompa esto, se nos va a ir a máximos históricos, pues seguro, tiene toda la pinta. Lo ideal de momento por abajo, eso sí, es seguir manteniendo esa zona de los 104.000 dólares. La zona límite, eso sí, sería el nivel de los 102.000, 102.500, que veíamos como la semana pasada manipulaba por abajo para después volverse a meter. Aquí, pues evidentemente lo que hizo fue sacar a todos los largos del mercado y hacer a mucha gente vender en pánico. Y ya os digo que a pesar del FUD, y esto es lo que quería yo puntualizar mucho el fin de semana y por eso lo he mencionado varias veces, oye, cuidado porque hay mucho miedo desde un punto de vista fundamental. El viernes, el sábado, el domingo en el mercado había un miedo impresionante, pero sin embargo Bitcoin no lo estaba reflejando y Ethereum tampoco y los índices tampoco estaban manteniendo ese nivel, y mientras se mantenga por ahí podemos ver una continuación al alza, que ya os digo es lo que estamos viendo. Así que a ver si conseguimos atacar esos 107.800, les supera y una vez supere esa zona a intentar romper esos máximos que nos dejaba el martes, miércoles de la semana pasada, y que una vez rotos yo creo que ya nos mandaría a máximos históricos. Y echando un vistazo a Ethereum, más de lo mismo. Estamos dentro de un rango perfectamente operable. Sí que es verdad que la semana pasada, el miércoles, martes, parecía y yo ya pensaba y vaticinaba que el precio de Ethereum se nos podía ir fuera de ese rango, pero mirad cómo poco a poco fue escurriendo, se fue perdiendo fuerza, y a raíz lo mismo de esos ataques de Israel el jueves por la noche, se nos iba de nuevo a la parte baja del rango. Sí, metía una corrección fuerte, pero estamos en las mismas. Desde un punto de vista puramente técnico, no llegó a perder. No llegó a perder toda esa zona de soporte de los 2.460, 2.480. Fijaros cómo el 19 de mayo, incluso en esa caída que mencionábamos de Bitcoin del viernes 6 de junio, sí que lo perdí a la baja para después recuperarlo, pero es que el viernes ni siquiera, es que el viernes llegó, se ha tirado todo el fin de semana lateralizando, acumulando en el POC y desde aquí despega, ¿vale? Así que ahora mismo Ethereum yo voy largo desde estos niveles inferior, lo comenté también en el fin de que iba a seguir operando el rango, sacaría un poquito de profit en estos niveles, ¿vale? En la parte superior precisamente del rango, y voy a dejar algo correr porque, chicos, no me extrañaría nada, fijaros lo que os digo, no me extrañaría nada que por el performance que está dejando Ethereum y la acumulación y ese intento de ruptura, esa prueba de la oferta por la parte de arriba de Ethereum, veamos otro ataque precisamente a esta zona de, bueno, yo creo que es casi seguro que va a atacar de nuevo ese nivel, y si ahora consigue romper ese nivel, chicos, y consigue romper la resistencia por arriba, ahí sí lo que podemos ver es un ataque ya a niveles superiores. Pensad que si Ethereum consigue romper esta acumulación, consigue salir por la parte de arriba, la siguiente zona a buscar para mí van a ser este nivel del entorno de los 3.100, 3.400. En gráfico de scalp, obviamente, pues tendremos niveles marcados más exactos que os iré mandando por el canal, ¿vale? Pero en términos o a largo plazo, en términos generales, esta sería la zona, bueno,
Esta sería la zona, como digo, la primera zona que busque Ethereum y a partir de ahí pues ya se nos iría al nodo, al entorno de los 3.700, 4.000 dólares, donde ya atacaríamos precisamente los máximos de diciembre, ¿vale? Del año pasado, de 2024, y si consigue superar esos 4.000, pues bueno, ya sería después irsenos al ATH, ¿vale? Pero bueno, para eso todavía queda para llegar a esas zonas. Ya os digo, ahora mismo lo importante es que tras esta acumulación de Ethereum en esta zona, pues consiga romper al alza y atacar esos niveles. Y por abajo, pues lo mismo. De momento, superar el POC para que podamos seguir mirando arriba. Y si perdiera por lo que sea el POC, imaginaros que ahora pasa algo muy grave en Oriente Medio, ¿no? Hay una prueba nuclear de verdad, cualquier cosa de estas, pues que bajo ningún concepto pierda esos 2.460, 2.480 dólares. Pero esto ya os digo que tiene toda la pinta de continuación alcista. Viene hoy subiendo un 2,6% Ethereum, ¿vale? Y echando un ojo, y por eso, y perdón, ya acabo con esto, por eso hay que estar muy pendientes del fundamental siempre. Ya sabéis que además a mí la geopolítica me encanta, me gusta estar informado, os la intento contar y explicar constantemente, pero por eso a la hora de operar hay que ceñirse al análisis técnico. Evidentemente tú tienes que tener una base fundamental. El análisis técnico y el análisis fundamental no están reñidos, no están discutidos en mi opinión, sino que se complementan, pero lo que es la toma de decisiones operativa, el momento de abrir, cerrar una operación, tomar profit, poner un stop loss, tiene que estar marcado por el análisis técnico en todo momento. Que tengas un fundamental que respalde ese análisis técnico, estupendo. Yo es lo que hago, ¿vale? No puedo olvidarme, no puedes entenderme de ese análisis fundamental, pero la operativa siempre se basa en análisis técnico bajo mi punto de vista, ¿vale? O bajo mi manera de trabajar, ¿vale, chicos? Así que, dicho esto, vamos a echar un ojo a la altcoin que nos toca hoy, que es Popcat, una altcoin que la verdad no tenía ojeada, ¿vale? La he estado revisando ahora por la mañana y la verdad es que puede estar ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que Bitcoin y Ethereum pueden estar cerca, como digo, de marcar nuevos ATHs, en un punto interesante, ¿vale? Popcat, fijaros cómo conseguía salir, tiene toda esta parte inferior, ¿vale? De alto volumen en el entorno del 0,14 hasta el 0,40 dólares más o menos, ¿vale? Salía de ese nivel precisamente el mes pasado, ¿vale? En mayo de 2025, y desde ahí pues lo que hemos venido viendo ha sido una corrección bastante grande. ¿Cuál es el tema ahora mismo? Que esa corrección todavía podría llevarle hasta la zona del POC que se sitúa en el entorno del 0,24, 0,27, ¿vale? Podría todavía, como digo, intentar marcar otro nuevo máximo hacia esa zona y después venirse a buscar esos niveles inferiores, ¿vale? Es algo perfectamente válido y perfectamente posible para Popcat, ¿vale? Dicho esto, si llega a ese nivel, podría ser un nivel para quien le interese esta altcoin, pues de meter algún tipo de compra parcial, ya que tenemos tanto ese nodo como el nodo de los 0,18 son zonas en las que puede estar interesante hacer algún tipo de compra parcial, promediar ahí abajo, ¿vale? Y sacar un buen coste medio en estos niveles de compra de esta altcoin. Y a partir de ahí, como digo, pues buscar ese posible rebote al alza del precio para después tomar profit. Si es verdad que está formando una especie de triángulo descendente. Ya sabéis que yo no soy muy chartista, pero al final es una manera de ver que está formando algún tipo de acumulación descendente que podría, como digo, acabar con un rompimiento, una ruptura al alza que nos lleve a niveles superiores. A partir de ahí, pues hombre, depende un poquito de dónde hayas entrado, te interesará tomar profit antes o después, pero si vienes desde los 0,24 más o menos, incluso 0,18, pues en el entorno del 0,5, 0,6 yo creo que se puede plantear un profit. Estamos hablando que desde el POC tienes ya más de un 100% hacia esos niveles y es un nivel donde es relativamente sencillo que el precio llegue una vez vuelva, como digo, a subir con fuerza, por lo tanto se puede sacar algún profit ahí, yo creo que sin demasiado problema. A partir de ahí el siguiente nivel serían los 0,7 y a partir de ahí la liquidez, como podéis ver, y el volumen baja considerablemente. Por lo tanto, y a pesar de que tenemos otra zona del 1,52, por ejemplo, que sería otra zona de resistencia importante, donde yo si de dejar algo lo sacaría a profit ahí, pues como digo, ya sería a partir sobre todo de estos 0,78, dejar únicamente lo que estemos dispuestos a llevarnos, a ver si hay un ataque de nuevo a máximos históricos, que yo personalmente no lo sé, no lo descarto, ¿vale? Pero no lo descarto, pero tampoco lo aseguro, quiero decir, no lo sé, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo que yo quizás sacaría profit un poquito en el entorno de los 0,58, 0,79, porque también es otro nodo importante, otra zona relativamente sencilla a la que el precio puede llegar si comenzamos a subir con fuerza. Por lo tanto, ya aprovecharía para sacar profit. Y a partir de ese nivel, pues bueno, el 1,50, perdón, 1,15
1,148, esta otra zona que tengo aquí marcada, y ahí sacaría profit también. Y ya os digo, ahí valoraría si sacar todo quizás o si dejar algo correr a máximos. Dependerá un poco, como siempre, del price action, como siempre os digo, de esa vigilancia que tenemos que tener, de esa tendencia. Mirad como, por ejemplo, en los anteriores máximos vimos esa divergencia bajista en el RSI, chicos, de la que siempre os hablo que hay que vigilar una vez que comienzan esos rallies alcistas, para tratar de buscar precisamente ese final, ese agotamiento del rally alcista, y también tomar o ir tomando profit para cuando llegue esa corrección, que llegará, o sea, llegará antes o después, bear market, y por eso hay que sacar profit, ¿vale? Así que ya os digo que está en un punto interesante PopCat, hay que tener cuidado porque todavía puede buscar esos dos niveles inferiores, y vamos a ver si hace suelo en esos niveles y puede, como ya he explicado, remontar al alza, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día, de hoy. Buen performance el que están dejando de momento los activos, tanto Bitcoin como Ethereum. Muy atentos, tenemos que seguir a ese aspecto fundamental, porque aunque yo personalmente no creo que se recrudezca mucho más la guerra entre Irán e Israel, sobre todo porque Irán tiene pocas posibilidades, existe todavía ese riesgo nuclear, existe todavía esa preocupación de que Irán pudiera estar probando, desarrollando algún tipo de bomba nuclear, y eso sí que podría poner de nuevo en tensión a los mercados. Así que muy atentos, como digo, a lo que suceda por ahí. Os voy compartiendo y comentando todo por Telegram. Insisto, probad la aplicación, la plataforma, el broker BinX, y mandadme el UID para aplicaros el descuento, y preguntadme todo lo que no sepáis para resolverlo en el vídeo, si lo hacemos esta semana o la semana que viene. Y nada más, nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Pasad muy buen día y que tengáis muy buenos profits.